¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 4. Es decir, tuvimos un 57% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 27 de junio. Empecemos con la Euro Sub-21, el encuentro de Países Bajos versus Georgia. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Países Bajos de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una victoria. Se podría decir que Países Bajos viene bien. Y a Georgia de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que Georgia viene bien y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Georgia y una victoria para Países Bajos. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Países Bajos como local. Y Países Bajos como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Países Bajos juega bien como local. Y Georgia como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Georgia juega irregular como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo, Georgia está en la posición 1 con 4 puntos. Y Países Bajos en la posición 3 con 2 puntos. Las casas de apuesta le dan un 70% a que gana Países Bajos y un 11% a que gana Georgia. El pronóstico para este encuentro es: gana el local, gana Países Bajos. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Portugal versus Bélgica. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Portugal de los últimos 5 encuentros, Portugal tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Portugal juega irregular. Y Bélgica de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que Bélgica viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento quedaron empatados. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Portugal como local. Y Portugal como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Portugal juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Bélgica como visitante, Bélgica tiene 4 empates, una victoria. Es decir que Bélgica juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo, Bélgica está en la posición 2 con 2 puntos. Y Portugal en la posición 4 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana Portugal y un 25% a que gana Bélgica. El pronóstico para este encuentro es menos 3.5 goles, es decir que habrán menos de 4 goles, menos 3.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre España versus Ucrania. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a España de los últimos 5 encuentros, España tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir que España le viene bien, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y a Ucrania de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Ucrania también viene bien, 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para España, segunda victoria para España y un empate. Es decir que España es el favorito. Veamos cómo le va a España como local. Y España como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que España juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Ucrania como visitante, Ucrania tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que Ucrania juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones en su grupo.
Y en su grupo España está en la posición 1 con 6 puntos y Ucrania está en la posición 2 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana España y un 13% a que gana Ucrania. El pronóstico para este encuentro es multigoles, habrán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa de Oro de Norteamérica, el encuentro entre Canadá versus Guadalupe. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Canadá, de los últimos 5 encuentros, Canadá tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Canadá viene bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Guadalupe de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Guadalupe no juega nada bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Canadá y una victoria para Guadalupe, es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos a ver cómo le va a Canadá como local, y Canadá como local tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Canadá no juega bien como local. Y Guadalupe como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que Guadalupe tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a ver cómo le va en su grupo, y en su grupo, esta es la primera fecha, todos tienen 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Canadá y un 33% a que gana Guadalupe. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Canadá y como mínimo habrán de 2 a 4 goles. Una apuesta doble, gana el local y habrán de 2 a 4 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores, el encuentro entre el Atlético Paranaense versus Alianza Lima. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros, el Atlético Paranaense tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Atlético Paranaense viene bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace gol. Y Alianza Lima de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Alianza Lima viene bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento que quedan empatados, es decir que no hay un favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense como local, y el Atlético Paranaense como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Atlético Paranaense juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Alianza Lima como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Alianza Lima no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo el Atlético Paranaense está en la posición 1 con 10 puntos y Alianza Lima en la posición 4 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Atlético Paranaense y un 15% a que gana Alianza Lima. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es que gana el Atlético Paranaense y habrá como mínimo 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Fluminense versus Sporting Cristal. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Fluminense de los últimos 5 encuentros, Fluminense tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Se podría decir que Fluminense viene jugando bien. Y Sporting Cristal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Sporting Cristal viene mejor. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento lo ganó Fluminense, es decir que Fluminense es el favorito. Veamos cómo le va a Fluminense como local, y Fluminense como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Fluminense juega bien como local. Y Sporting Cristal como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que Sporting Cristal juega bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo, y en su grupo Fluminense está en la posición 1 con 9 puntos
y Sporting Cristal en la posición 3 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Fluminense y un 5% a que gana Sporting Cristal. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, que es BetBuilder o crear apuestas. Recuerden que es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas, que es gana el local más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles. Sporting Cristal gana cualquier mitad, no, es decir que no gana cualquier mitad. Y multigoles que habrán de 2 a 5 goles. Y marca el primer gol Fluminense. Recuerden que es una jugada arriesgada. BetBuilder o crear apuestas. Gana el local más 1.5 goles. Sporting Cristal gana cualquier mitad, no. Multigoles de 2 a 5 goles. Y marca el primer gol Fluminense. Nos vamos al siguiente encuentro. Y nos vamos al encuentro entre River Plate versus The Stranger. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a River Plate de los últimos 5 encuentros, River Plate tiene 4 victorias, un empate, es decir que River Plate juega bien como local. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y The Stranger de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que The Stranger no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para The Stranger, una victoria para River Plate y un empate. Es decir que están igualados, no hay un favorito. Veamos a ver cómo le va a River Plate como local. Y River Plate como local tiene 5 victorias de 5, es decir que puntaje perfecto, se hace fuerte cuando como local y como mínimo hace un gol. Y The Stranger como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que The Stranger no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en su grupo. Y en su grupo River Plate está en la posición 2 con 7 puntos. Y The Stranger está en la posición 4 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 82% a que gana River Plate y un 5% a que gana The Stranger. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Sudamericana. El encuentro entre Sao Paulo versus Tigre. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Sao Paulo de los últimos 5 encuentros, a Sao Paulo vienen 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Sao Paulo no le pone nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y a Tigre de los últimos 5 encuentros, Tigre tiene 2 victorias y 3 derrotas, es decir que Tigre tampoco juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Sao Paulo, segunda victoria para Sao Paulo y un empate, es decir que Sao Paulo es el favorito. Veamos cómo le va a Sao Paulo como local. Y Sao Paulo como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sao Paulo juega bien como local. Y Tigre como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Tigre no juega nada bien como visitante. Veamos cómo lo ve en su grupo. Y en su grupo Sao Paulo está en la posición 1 con 13 puntos y Tigre en la posición 2 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Sao Paulo y un 10% a que gana Tigre. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, una jugada arriesgada que es BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles. Primer tiempo menos 2.5 goles, es decir, en el primer tiempo se marcarán menos de 3 goles. Y multigoles que habrán de 2 a 5 goles. Recuerden, una jugada arriesgada, BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles. Primer tiempo menos 2.5 goles y multigoles que habrán de 2 a 5 goles. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si es nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like.
Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.